Vamos a ver este vídeo. El secreto del cerebro creativo siempre ha fascinado al Dr. Charles Limb, que es neurocientífico y un músico consumado. Y fue por interés personal en la improvisación en el jazz por lo que se inició un experimento increíble. El motivo por el que a la mayor parte de la gente le encanta escuchar jazz y ver jazz en vivo en particular es porque ven algo que se crea espontáneamente en ese lugar, algo que nunca antes se había interpretado, algo que nunca más volverá a interpretarse. Voy a dejar que vayas calentando aquí solo. Así que Charles Limb decidió poner a David Kane, un músico de jazz, en una máquina de resonancia magnética y le pidió que improvisara escuchando música a través de los auriculares. Bien, David, ¿cómo te va por ahí? Bien, gracias. 1, 2, 3, 4. Mientras David improvisaba con una pieza de música, los escáneres de su cerebro revelaron el aspecto de la creatividad. Descubrimos que una zona del cerebro llamada corteza prefrontal medial se llenaba de actividad durante la improvisación. Y esa parte del cerebro es realmente interesante. Se activa cuando cuentas algo autobiográfico. En el jazz, mucha gente describe la improvisación como una manera de que alguien cuente su propia historia musical y su propio sonido musical, su propia voz. Y existe un sentimiento de identidad personal, que va con la improvisación de una persona. Al mismo tiempo, durante la improvisación, el cerebro deja de censurarse y las zonas creativas se vuelven activas. Esta combinación de áreas de autoexpresión intensificada, zonas de autocensura y autoinhibición reducidas, es lo que descubrimos que se relaciona con la improvisación. Vale. Bueno, pues efectivamente, como dice Eva Ibáñez, el documental entero es muy interesante. Tienes mucha suerte por haberlo visto. Y bueno, pues sabéis un poquito ya más sobre la improvisación. Es curioso cómo estas investigaciones sobre el cerebro nos dicen qué áreas del cerebro se activan. Se activan esas mismas áreas que cuando nosotros estamos contando algo autobiográfico. Estamos hablando sobre nuestra vida, ¿no? Y es que la improvisación depende mucho de la persona, es decir, depende mucho de cómo es esa persona, qué vivencias ha tenido. Al final, pues de lo que habíamos hablado también, de esos estímulos externos. Sí, a ver, el enlace entero, el documental creo que se llama Mi cerebro musical. Vale, os voy a poner el enlace. Y además luego vamos a ver otro vídeo muy curioso porque en ese documental también hablan sobre Sting, del grupo de Police, y a él le analizan el cerebro. Lógicamente no podemos ver todo el documental ni todo lo que le analizan a Sting, pero sí vamos a coger dos partes muy importantes que tratan sobre las musas y sobre su influencia, que ha influenciado a Sting y que además él considera una musa, ¿no? Una fuente de inspiración. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Si os parece, ahora voy a improvisar yo al piano y bueno, pues se me ocurrió al ver este vídeo que podría coger como idea, es decir, en este vídeo voy a coger las notas iniciales que hace este neurólogo al piano. Es decir, vamos a oír bien las primeras notas y voy a intentar empezar, recrear un poquito y usarlo un poquito como hilo conductor. En algún momento de la improvisación que sirva un poquito como estribillo. Es muy cortito y realmente no dice nada, no es una frase melódica muy bonita. Realmente, bueno, pues podía haber hecho algo el mismo neurólogo mejor al piano para que estuviera reflejado en el National Geographic, pero nos va a servir. El secreto del cerebro. Vale, lo tenemos, ¿no? Vale, lo pongo una última vez. El secreto del cerebro creativo. Pues ahora es mi turno. Voy a bajar el volumen porque vosotros no tenéis que hacer nada en principio en casa. Yo sí, porque el piano suena muy fuerte y además vamos a cambiar la cámara para que podáis tener una visión lateral, bueno, pues estupenda. Vale, pues ya ahora no me veis, está enfocado el piano.
Bueno, muchas gracias, Vicente. Gracias, José María. Gracias, en general, todos por tener este público tan bueno y porque os interese el tema de la composición. Los compositores realmente pues son personas bastante curiosas, hay de todo tipo y realmente yo me considero compositor no por lo que pueda ganar o tener, sino porque para mí es como una terapia personal, es un modo de vida, es un sentimiento. A mí hacer esto, improvisar, es para mí felicidad total. Comentaros en ese sentido, yo creo que todos los compositores, casi todos, tienen un punto de improvisación, es decir, la capacidad que tiene el subconsciente de llegar a crear melodías que tu propia consciencia no llegaría a emplear, es una herramienta ilimitada. Yo creo que es la mejor de las herramientas. Lógicamente, cuando haces esa melodía, ese giro que te gusta, se lo robas a tu improvisación, se lo robas a tu inconsciente, subconsciente, y se lo llevas a la partitura. Y ahí es donde le vas dando forma a la obra. Yo trabajo mucho con la improvisación. Y vamos a ver una pequeña entrevista del autor que os he dicho antes, del español, Mompou, porque os va a llamar mucho la atención cómo él, sin hablar de improvisación, nos habla de ese subconsciente, de ese inconsciente. Él nos dice que llega a hacer mejores composiciones a través del inconsciente que cuando está concentrado. Es decir, dice que incluso cuando hay mucho jaleo, cuando hay conversaciones y todo, es un momento perfecto para como desinhibirse, sin darse cuenta, sin ser plenamente consciente. A ver qué os parece esta entrevista. Como vamos a ver, este señor es un señor adorable, es un personaje muy peculiar, es un compositor que le cuesta llamarse a sí mismo compositor. Y bueno, pues dentro de ese imaginario, él emplea la palabra descomponer, ¿no? Hablan más de descomposición que de composición, es muy curioso. Pero bueno, pues es su concepto, ¿no? Dentro de su imaginario, y él lo usa como una muletilla, lo usa como su filosofía de composición. Vamos a ver qué os parece. Bueno, antes de nada voy a contestar la pregunta de José María. Si una improvisación me gusta, la suelo pasar a partitura, pues depende. Realmente prácticamente improviso todos los días, no tengo tiempo para hacer tantas composiciones, pero si quiero hacer una composición o hay un giro que me gusta mucho, seguramente lo repetiré durante unos días y finalmente sí que lo apunte en un cuaderno de ideas, que esto es algo que un maestro mío, Enrique Blanco, uno de los compositores que también me han marcado mucho en mi aprendizaje, pues nos dijo que siempre tuviéramos a mano un cuaderno de ideas y cuando tuviéramos una idea, lógicamente él hablaba o se refería, o yo pienso que se refería a eso, a cuando surgía una idea, es decir, cuando estabas improvisando y aparecía algo. Si no tenías tiempo para componer ese momento, escríbelo, os decía. Puede ser una buena recomendación. Es curioso, sí. Se puede, incluso en sueños puedes componer. Es una cosa compleja y bueno, pues luego si tienes la suerte de recordar ese sueño, puedes intentar llevarlo un poco a la realidad. Pero es muy complejo, sin duda eso, Julián. Bueno, vamos a ver a Federico Mompou y a ver qué os parece lo que comenta. También se cuenta por ahí que Mompou es un hombre al que le gusta estar más bien distraído, incluso que compone a veces hablando con los amigos. ¿Es verdad eso? Sí, pues es verdad. Es verdad porque yo creo que la música es un mensaje que se recibe, es un don. Y yo, por mi parte, que tengo muy poca música interna, necesito siempre un instrumento intermediario
pues lo tengo, es una cosa que tengo más marcada que otra. Pero a tal extremo que incluso estando distraído, puedo llegar a concebir algo. Más que si se concentra. Más que si me concentro. Curioso. Y esto me ocurrió como ejemplo, puedo decir, en el preludio de la mano izquierda. Estaba yo en París, estaba en mi casa el guitarrista Miguel Llobet y estábamos charlando animadamente, él estaba aquí y hablando. Y yo naturalmente tenía la mano en el piano, hablando. Hasta un momento que oigo esto. ¿Se dio usted cuenta mientras sostenía la conversación de que su mano izquierda había descubierto? Naturalmente solo oí los 3 o 4 primeros compases, ¿no? Después lo otro ya lo hice. A veces dice usted que no le gusta que le llamen compositor. ¿Por qué? Sí, no exactamente, porque en realidad mi música es la menos compuesta del mundo. No. Pero eso es un rasgo de humor, es más que otra cosa. Y también, no, pero dice la verdad. Dice la verdad, sí. Claro, la música de usted es yo siempre he buscado esto, la descomposición. Esto mismo. Bueno, espero que os haya gustado la entrevista. La verdad es que, como os decía, este compositor es adorable. Esta entrevista es bastante larga y es muy buena. Si la buscáis por internet, no vais a tener ningún problema en encontrarla, como en Poe. Y si tenemos tiempo, pues pondremos también otro fragmento en el que él habla cómo llega esa influencia para él decidir ser compositor. Y bueno, pues es curioso, él habla de que su música es la menos compuesta. Él habla de cómo el inconsciente es más poderoso que cuando él está consciente, es decir, si él tiene las manos en un instrumento, porque incluso llega a decir, y yo entiendo sus palabras, que dice que tiene poca música interior, es decir, él no se imagina las melodías, necesita un instrumento, como dice, pero dentro de esa consciencia, que puede ser pues, poner las manos y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Frente a estar distraído y empezar a tocar notas, y que esas notas, sin querer, hombre, lógicamente tendrías que tocar muchas notas, pero de repente hay unos enlaces que te gustan y dices, esto es lo que voy a usar para mi obra. Y a partir de ahí ya tienes un material. Es decir, la improvisación, que él no habla en ningún momento de improvisación, pero habla de la inconsciencia, sabe que tiene un poder tremendo y ya un hombre en esta entrevista tan mayor sabe que ha usado mucho la inconsciencia, sabe que ha usado mucho su subconsciente
para generar música. Bueno, vamos a ver, si queréis seguimos un poquito más. Tengo mucho material. Y bueno, pues decir que por ahora somos 25 participantes. Vamos a ver un vídeo muy curioso que he titulado Sting, su musa. También es un fragmento del National Geographic y nos ayudará a comprender esto. El que entiende por musa. Os va a sorprender de dónde le viene la inspiración, que él considera musa. Sting se crió en el norte de Inglaterra, en la pequeña ciudad industrial de Wallsend. Algunos de los momentos más felices de su infancia estuvieron relacionados con la música. Mis padres eran músicos, así que debía escuchar un montón de música. Pero recuerdo sentarme a los pies de mi madre mientras ella tocaba el piano y ver cómo los pedales subían y bajaban mientras tocaba un tango. Me gusta el ritmo entrecortado del tango. Es volátil, sexy, inesperado. Tiene un montón de giros y saltos inesperados. Así que supongo que eso ha alimentado a mi musa durante mi vida. Me sigue gustando el tango. El tango. De Roxanne mucha gente ha dicho que era un reggae, pero para mí siempre ha sido un tango. Pues ya tenemos cuál es la musa de Sting. Por un lado le influenció como tanto una retroalimentación del arte del piano que escuchaba de su madre, pero él considera que el tango le ha dado un sinfín de ideas. Es decir, el tango es su musa. ¿Quién lo diría? Y de Roxanne, él la ve como esa canción tan buena, tan oída, tan conocida, pues él la ve como un tango. La gente puede decir eso, como dice él, que es un reggae, pero en su mente y en su creación no lo es. Vamos a ver un fragmento de Roxanne, para los que no conocéis la obra, pero vamos, yo creo que es muy difícil. Y además me he cogido un fragmento que os va a gustar mucho, es un fragmento en vivo, no es grabación, es en vivo y es en Berlín. Y os va a gustar porque él empieza engañando al público, es decir, él no empieza ni con la tonalidad ni los acordes, no empieza tocando la canción, simplemente empieza calentando un poco el instrumento, ¿no? Tocando algo. Y justamente cuando dice la frase del estribillo, Roxanne, a mí por lo menos se me ponen los pelos de punta al ver cómo el público salta enardecido, salta porque, bueno, le están tocando la fibra sensible. Os va a gustar. Y qué curioso, simplemente con esa... Es decir, no ha oído toda la frase, pero la música tiene ese poder de que tiene la memoria. Es decir, solamente ese empiece dispara una emoción increíble en la gente. Vamos a ver qué os parece. Quedaros con eso, cómo engaña al principio a la gente. Es un live in Berlín, en 2010. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the street for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to pull on the red light. Roxanne, you don't have to pull on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell me just how I feel. I won't share you with another boy. Oh, my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again.
have to put on the red lights. Roxanne, you won't have to put on the red lights. Bueno, pues voy a responder una pregunta que nos ha hecho Diego, que es la siguiente. Que cuando tengo poco tiempo, o cuando lo tienes tú, supongo que Diego tú también serás compositor o estarás en proceso de serlo, y cómo hacemos que las musas vengan. Lo más importante, creo que es importante que entren estímulos. Es decir, muchas veces me he imaginado como si yo mismo, mi propia vida, o si yo tuviera un hermano gemelo y realmente hubiéramos vivido lo mismo hasta el mismo momento, si uno de los dos se quedara sin vivir experiencias, sin recibir arte, totalmente aislado, sin poderse relacionar con la gente, es decir, que estuviera pues, en un zulo, en un cuarto, en un sitio donde no le llegara nada. Yo estoy seguro que esa persona que sabría componer, porque si ya tiene las técnicas y la capacidad podría, lo que le ocurriría es que se le agotarían los estímulos, se le agotarían las entradas, las nuevas entradas, y solamente podría intentar de ese imaginario y de los recuerdos intentar sacar algo que le inspirara, en este caso, ¿no? También la propia situación, ese aislamiento, supongo que llegaría a un punto en el que la mente se retrae a cierta, supongo que depresión mental, y eso también generaría un cambio y unas ideas compositivas. Es decir, es muy complejo hablar de esto, pero lo que te quiero transmitir es que creo que lo más interesante es poder recibir esos estímulos, y mejor que tú no vas a saber qué es lo que te ha hecho en tu vida pues tener ideas, tener composiciones. Es decir, yo una de las cosas que me sorprende es que cuando yo voy a un museo de cuadros, a mí por ejemplo me encanta el cubismo, me gusta mucho también lo que sería lo abstracto, y bueno, pues cuando veo obras contemporáneas, por ejemplo, hay algo que en pintura no me gusta, que sería el hiperrealismo. Considero que es muy complejo y tiene una técnica muy importante, pero a mí no me dice nada. Entonces, bueno, pues esa serie de cosas que a mí me estimulan y que al final me dan ideas y me alimentan internamente, pues es lo que pues me daría ideas. Yo creo que si un día no tuviera ideas para componer una obra, pues simplemente yendo a un museo, pues seguramente saldría con unas ideas, que es muy curioso. Hay una retroalimentación incluso entre artistas de diferentes estilos. Puede haber y bueno, pues tenemos, por ejemplo, la obra de cuadros para una exposición de Mussorgsky, como él hace una obra entera, es decir, un libro entero para piano, con diferentes obras en las que él quiere representar lo que está viendo con música. Es decir, y bueno, pues y si habéis oído la obra, que es conocidísima, pues vemos como el viejo castillo, las diferentes obras son muy, muy, muy contrastantes. Está claro que él está filtrando, le están llegando esas impresiones, esos estímulos, en este caso artísticos, de otra vertiente, y él, por decirlo así un poco fuerte, él lo vomita en música, es decir, él lo transforma, y su transformación mental, su transformación a nivel de disfrute, lo plasma, necesita expresarlo, en este caso en música. Habrá gente que bueno, pues, por ejemplo, si pensamos en novelistas, había novelistas que necesitaban cambiar de país para inspirarse con esas nuevas interconexiones entre
personas y conocer diferentes lugares para llegar a inspirarse. Entonces, nada mejor que uno mismo para saber qué cosas le pueden inspirar. Yo, por ejemplo, cuando tengo algún cambio de ánimo o las cosas no van bien, porque bueno, todos en nuestra vida podemos tener pequeños baches, pequeños problemas, a mí la música me ayuda mucho, porque es como una terapia, es como una musicoterapia personal, pero la composición más aún. Entonces, esos momentos que yo los noto extraños, los aprovecho para componer. Y una vez terminada la obra, yo ya estoy totalmente tranquilo mentalmente y a la vez tengo una obra que no tiene para nada que ser negativa. Es decir, podemos, con estímulos negativos, incluso hacer obras que la gente las sienta como muy enérgicas. Es lo que a mí me gusta. A mí me gusta que tras oír mis obras la gente esté mejor que antes de escucharlas. Creo que puede ser un viaje de sentimientos. Antes me hacíais una pregunta sobre eso, que si yo pensaba en el oyente. Por supuesto que pienso en el oyente, porque, bueno, no hago la música y la dejo en el cajón. Incluso si yo creo que una obra no es buena o no llega a un... Yo soy como cualquier compositor, soy suficientemente crítico como para saber esta obra ha estado bien, ha sido un proceso, me gusta incluso a mí, pero no la quiero presentar en sociedad, por decirlo así. Entonces, cierto pensamiento, sí lo hay. Y creo que en el siglo XX también ha habido una vuelta, sobre todo por los autores contemporáneos, ha habido una vuelta en pensar en el oyente. Algo que ha sido bueno porque muchos espectadores se habían alejado de los auditorios de música. Es decir, cuando ya los compositores dejaron de pensar en quién iba su música, en el espectador, y se pusieron a hacer músicas que ni ellos mismos a lo mejor podían comprender, estarían muy bien y serían expresivas, pero si al público no le gusta, te puedes cargar. Bueno, al final, por decirlo en otra forma, es el público el que te da de comer. Si a ti te pagan por tantas personas que entren a ver tu obra y tu obra no gusta, pues bueno, puede ser muy, muy buena para ti, pero bueno, no te puedes dedicar a eso. Vale, hay otras preguntas. Vale, Inmaculada nos pregunta, también quiero preguntarte si es más difícil componer música con letra dada o primero tener la música y luego añadirle la letra. Pues bueno, esto si recordáis la diapositiva que os puse al principio, esto depende de cada persona. Entonces yo conozco con buenos letristas, compositores, que con una letra saben plasmar una música y le saben sacar esa sintonía, y conozco otras personas que necesitan crear las melodías y luego le adaptan una letra. Por ejemplo, en mi grupo, yo soy teclista del grupo Arcania, el mayor compositor del grupo de canciones es nuestro cantante. Entonces, incluso yo ayer me reuní y me dijo, tenemos una nueva canción. Y le dije, ¿de qué trata? Y me dijo, no, tengo todas las melodías, tengo el estribillo que va a ser estupendo, tengo unas partes instrumentales, unas ideas que os van a encantar, pero no tengo letra. Muy curioso, él necesita hacer toda la música y luego al final le adapta una letra. En cambio hay otras personas que necesitan la letra y luego le crean la música. Esto, lo mejor, si tú, Inmaculada, quieres componer canciones con letra, es que trates de hacer las dos cosas y ver y luego analizar qué te ha salido mejor y cómo te ha ido. Yo personalmente, que no soy buen letrista, a mí si me dan una letra, yo prefiero componer la música, porque no soy un buen letrista. Hay gente que sí puede ser buena letrista y entonces pueden tener las dos cosas. Un segundo. Vale, seguimos. Bueno, Rubén, un placer. Solamente decirte, Rubén, que el cerebro de Steam lo podrás ver
podrás verlo en diferido. Simplemente ya te adelanto que la influencia son los Beatles. A él le influenció mucho, le retroalimentó el arte, la música de los Beatles. Y bueno, pues lo vamos a ver. A ver, Edgar Pacheca levanta la mano. No sé si nos quiere decir algo. Bueno, vale, no te preocupes. Por el retraso, bueno, lo único es que tendrás que adaptarte a lo que vamos comentando. Bueno, os voy a poner este vídeo. Pues lo podrás ver en Unir TV más adelante. Si buscas el nombre de esta ponencia, de esta Open Class, podrás verla desde el principio. Voy a poner el siguiente vídeo que, bueno, para poneros en contexto, a Sting le han metido en una máquina de estas de analizar, como el TAC. Bueno, es una máquina que se llama así, una máquina de TAC, y entonces le analizan el cerebro mientras le van haciendo preguntas y le analizan el cerebro también poniéndole diferentes músicas. Entonces le ponen pues música de rock, jazz e incluso le ponen música de ascensor, música de ambiente, ¿no? Él la odia. Y entonces este fragmento es justo después de que él salga de la cabina donde le han escaneado el cerebro. Vamos a ver las conclusiones. Cuando los resultados del escáner de este experimento están listos, Sting descubre que la actividad de su cerebro refleja sus gustos musicales. Hemos estudiado una buena cantidad de respuestas y el que tiene más sentido es el análisis cuando la música era música ambiental. Esa parece ser la música a la que ha respondido menos. ¿Qué quieres decir? ¿Hubo menos flujo sanguíneo cuando sonaba la música ambiental? Sí. Es como si me cerrara. Sí. De repente empiezas a prestarle mucha más atención a la música que no es música ambiental. Y tu cerebro, por lo que nos indica el análisis, responde del mismo modo a toda la otra música. No has distinguido un estilo de otro neuronalmente. En otras palabras, no ha habido un grupo específico de circuitos cerebrales que se hayan activado por el jazz, diferentes al rock, el tango o la música clásica. Eso no me sorprende en absoluto. Los géneros no me parecen algo separado. Yo veo la música de calidad como música de calidad. Y la música ambiental creo que es una maldición. Es algo que quiero rechazar. El interés de Sting por la música de calidad empezó cuando la Beatlemanía llegó a la escena musical y él solo tenía 11 años. Pero mientras las fans se enamoraban del aspecto y los sonidos alegres del grupo, Sting veía una actitud innovadora que le inspiró para convertirse en músico. En esa época, la música pop estaba llena de cuerdas, todo era muy dulce. Y esto era muy directo. Recuerdo quedarme muy sorprendido ante eso y obsesionarme con los Beatles. Y resulta que hasta cierto punto todos nuestros cerebros buscan la novedad. Sin algo inesperado, nos aburrimos. El cerebro es un aparato gigante de predicción, así que intenta averiguar qué ocurrirá a continuación. Y los músicos juegan con esa idea, sepan o no qué principios cerebrales influyen. Bueno, habéis visto que el cerebro de Sting no responde, es decir, él es como si se anulara totalmente, no responde ante la música ambiente, la música de ascensor, la música, bueno, pues que hacen por evitar que haya un silencio. Es una música que, bueno, pues no tiene interés y él, curiosamente, ni la presta atención, él desconecta, por decirlo así. En cambio, en otros tipos de músicas, tanto el rock como el blues, como otro tipo de músicas que sí le gustan, curiosamente, nos dice este neurólogo, que se activan en su mente las mismas partes. Y dice Sting, claro, es que la música buena, dice, yo no diferencio estilos, dice, para mí hay música mala y música buena. Es decir, la música buena, para él, no comprende estilos. Es muy curioso esa frase que nos dice. Y luego, por otro lado, antes teníamos una musa que nos decía Sting, que era el tango, y ahora tenemos también una influencia, una retroalimentación del arte, que es la de otro tipo de musa, en este caso retroalimentación del arte, que serían los Beatles.
que a él le marcan tanto como para decir, bueno, me ha influenciado, ¿no? Lo que decimos los músicos. Vale, pues ya se está acabando, queda muy poquito, tengo un par tengo un vídeo más. Un vídeo en el que, bueno, antes hemos visto a este hombre tan simpático, Federico Mompou, y vamos a ver ahora cómo nos comenta cómo él sintió esa influencia que al final le llevó a ser compositor. Es decir, cómo, bueno, cómo surge esa chispa, como él siendo un buen pianista, como ya dice anteriormente, eso es... Yo os pongo también un poco en situación. Anteriormente él está diciendo que era un muy buen pianista, que él había tocado todo el repertorio de Schumann, de Schubert, de Chopin, que conocía el piano en toda su gama y curiosamente nunca había pensado en componer. Y fue en un concierto que fue a ver, que ahora os sorprenderá qué músico le influenció, qué honor también poder estar en un concierto así, el que le llevó a empezar. Y también quedaros con eso de que él, al no haberse metido a clases de composición o no haber estudiado con un maestro, pues tarda hasta 2 años, que además podía haberlo dejado incluso, tarda 2 años, que se podían haber reducido también, en sacar una obra que él considera que puede mostrar al mundo, ¿no? Y no, diré que nunca se me ocurrió la idea de escribir. ¿Y cómo surgió el chispazo revelador? Sí, pues el chispazo ese fue precisamente en una avenida de Fauré a Barcelona para dar unos conciertos de sus obras. Y efectivamente fue esto, porque yo conocía todo el repertorio, pero a los 16 años que tenía no había conocido la música en aquel momento contemporánea, de un Ravel, de un Fauré, de un Debussy. Y fue Fauré el primero, la primera música que oí yo fue esta de Fauré. Ahí se dio usted identificado con ella. Pero de una manera extraordinaria. Se produjo el flechazo, el deslumbramiento. Se produjo de tal forma que yo al día siguiente ya empezaba a escribir. Vamos a intentar. Y además ni siquiera estudió usted composición ni nada, ¿no? Creo que se puso usted a escribir instantáneamente. Sí, esto fue lo que podríamos decir, cosa extraordinaria, que no se me ocurrió tampoco, pues ir a un conservatorio, inscribirme en una clase de composición o un profesor de composición. No, ninguna idea, no tuve ninguna idea de eso. Lo mío era intentar a ver si podía llegar a escribir algo. Esto estuve 2 años con estos intentos, y no salía nada. Y al cabo de 2 años salió. Al cabo de 2 años. ¿Qué salió? Al cabo de 2 años, pues encontré algo que digo, esto me parece que ya se puede aceptar. Y lo escribí, y es de mis primeras obras, que después han sido las impresiones íntimas. Toda la música de usted, don Federico, es una música en cierto modo interior, una música introspectiva, muy íntima. Quizá porque eso es lo que le va a su carácter. Sí, claro, yo no comprendo. Quizá la idea, entonces, porque no se explica por qué no se me ocurrió ir a estudiar enseguida. Yo creo que ya desde aquel momento yo ya presentía, digamos, mi estética, lo que sería mi estética musical. Supongo que sería un presentimiento, que era pues la sintetización en la obra, la pureza y sintetizar. La desnudez. La desnudez. La esencialidad. Sí, la esencialidad. Y por esto seguramente fue esto. Me han dicho porque, que a veces... Bueno, yo, por ejemplo, naturalmente es como una sinfonía. Yo
no pensaba hacer una sinfonía. Preconcebidamente. Sí, esto mismo. Más pronto concebí el deshacer una sinfonía, al destrozarla, al convertirla en nada. Usted llegaba al procedimiento, usted seguía el procedimiento de desprenderlo de todo lo que a usted le parecía superfluo para buscar el alma de la música. Sí. Llegar a encontrar 3 notas. Es decir, la máxima expresión con el mínimo de medios. Bueno, como habéis podido ver en el vídeo, él habla de cómo surge ese flechazo al sentir ese estímulo externo, en este caso artístico, es decir, esa retroalimentación artística. Él va a un concierto, él va a ver arte, va a ver a Fauré, nunca había oído Fauré, lógicamente no existía internet y seguramente la música no llegaba a las casas de la misma manera que hoy está en todos los centros comerciales, porque ya tiendas de música hay pocas. Y bueno, pues este hombre acude a un concierto de piano, se sorprende, se maravilla, salta la chispa y sale de allí queriendo hacer ese estilo que es nuevo. Como él dice, no conocía a Debussy por entonces, Ravel, no conocía esa música que se estaba haciendo, pero sintió esas ganas de poder intentar sumarse a esa estética, ¿no? Y bueno, pues muy curioso como bueno, cada compositor, cada artista, cada músico sentimos en un momento ese punzón, esa llamada, ¿no? A realmente a ser compositor y, bueno, pues a ser artista, o en este caso creador. Y no te toca, me refiero, no puedes hacer otra cosa que aceptarlo y disfrutarlo. Y bueno, pues comentaros, ya vamos a poner un último vídeo que quizás no es el mejor vídeo, pero sí nos puede servir para cerrar. Es un vídeo que está... Y ya terminamos, efectivamente, es un vídeo que está extraído del programa de Redes, este programa tan famoso de Punset. Y bueno, pues este es el final. Hace un pequeño análisis, él ha llevado al programa a un neurólogo y bueno, pues han hablado de la música, de cómo pues la gente, tanto niños como adultos autistas, muchas veces no llegan a una comunicación verbal, pero sí pueden y llegan a hacer música en conjunto y sí aprenden a decirse y a transmitirse información, a comunicarse con la música, mediante la música. Esto es bueno, pues podríamos decir, una peculiaridad de la música, cómo la música puede llevar contenido. Entonces, va a ser muy curioso verlo. Y bueno, con esto cerraríamos. Comentaros que me habéis hecho preguntas algunos sobre qué asignaturas doy o si os voy a dar clase este año. Bueno, yo soy profesor en UNIR, en esta casa, en esta universidad, y doy dos asignaturas, de las cuales también he hecho los manuales y he estructurado toda la asignatura. Entonces, son las asignaturas de Armonía 1 y Armonía 2. Armonía 1 se da en el primer curso, en el segundo cuatrimestre, y Armonía 2 se da en el primer cuatrimestre del segundo curso, ¿vale? Van seguidas, justo. Y, bueno, pues aparte tengo el grupo de Arcania y aparte doy clases de piano e improvisación en la escuela Rock Guitar Experience, aquí en Madrid. Y bueno, pues comentaros, esta presentación viene más al final, pensaba hacerla al principio, pero bueno, también muchos de vosotros ya me conocéis. Y bueno, pues si algunos no me conocéis y estáis interesados en estudiar en la UNIR, estudiar el grado de música, pues sabed que bueno, yo voy a ser vuestro profesor de armonía. Algunos de vosotros ya habéis tenido armonía conmigo en Armonía 1 y bueno, pues yo encantado de hacer estas Open Class para hablar de composición, pues aunque me encante la asignatura de armonía porque es muy, si se sabe dar,
tiene conceptos muy matemáticos y complejos, pues mi campo es la composición. Bueno, vamos a acabar con este vídeo de redes que es muy interesante y que habla además de Schoenberg, de Arnold Schoenberg, y habla de una composición y bueno, pues hace también un análisis muy curioso, diferente del que hemos visto hasta ahora, pero complementario, es decir, no se contrapone. Todo lo que hemos visto hasta ahora es lo fundamental, es decir, cómo funciona en el cerebro, cómo necesitamos esos estímulos, cómo diferentes compositores nos influimos por diferentes cosas. Es decir, a Sting le encanta el tango y le influencian los Beatles. A mí me encanta la película de Blue Velvet, me encanta David Lynch cómo hace sus películas, y cada vez que veo una película, aunque sea 3 o 4 veces, pues me acabo activando otra vez el mecanismo de que salgan a relucir las musas y te den ideas, ¿no? Bueno, acabamos con este vídeo. Ha sido un placer. Tengo otro vídeo que grabé también, un vídeo bastante largo que grabé en julio, bueno, de la misma duración que este. Si queréis buscarlo en Unir TV, en Unir TV, lo podéis encontrar. Y bueno, pues es también una Open Class que, bueno, pues esta es como una continuación de aquella, pero tratan temas diferentes. Y podéis ver también composiciones diferentes. Bueno, terminamos. ¿A quién se le ocurriría entonar una melodía para pedir una pizza en el restaurante? Hasta hace poco creíamos que la música solo servía para transmitir emociones, pero Kölsch ha demostrado que también puede comunicar información semántica, como las palabras. Si después de oír la frase «me gusta el café con azúcar» nos dan a elegir 2 palabras, leche o cortina, siempre escogeremos leche porque tiene más coherencia semántica con la frase. Esa coherencia desata una reacción en el cerebro que se puede medir y que sucede también al escuchar música. Por eso, después de escuchar el terceto de cuerdas de Schoenberg, todo el mundo elige la palabra aguja. Resulta que Schoenberg había dicho que esa música era una descripción de las punzadas que había sentido durante un infarto. A menudo cuando hablamos de emociones, utilizamos palabras para referirnos a algo que sentimos en nuestro cuerpo. Wittgenstein lo denominó Empfindung, sensación en castellano. Ahora bien, cuando utilizo una palabra para referirme a una sensación de mi cuerpo, y tú utilizas la misma palabra, ¿cómo puedo estar seguro de que nos estamos refiriendo a lo mismo? Dado que no existe una correspondencia unívoca en el cerebro entre nuestras sensaciones por un lado y nuestros centros lingüísticos por el otro, tiene que producirse una transformación de la información desde las sensaciones al lenguaje. Y nunca se sabe. Y nunca se sabe, pero ¿y si utilizamos la música? ¿Y si utilizo la música para evocar algo en ti, sensaciones o Empfindung, que se parezcan a los Empfindung y sensaciones que tengo en mi cuerpo? A veces la música puede hacerlo mejor. Con la música podemos comunicar esa información incluso sin que se vea distorsionada por las palabras. De hecho, a menudo le digo a la gente o les recuerdo que el lenguaje no es, como ellos creen, algo para hacerse entender, sino que es un instrumento maravilloso para confundir a los demás. Creo que en el caso de la música no se puede decir lo mismo, es más veraz. O sea que realmente, si niños que sufren autismo pueden comunicar con otros mediante la música,
de una manera que no lo pueden hacer con las palabras. Si ellos pueden empatizar, ponerse en el lugar de los demás, entonces yo creo que no hay ninguna duda de que no tienen más que ganar con la música. Y no es seguro que siempre sea así con las palabras. No existe casi ninguna parte del cerebro que no se vea afectada por la música. Stefan Kolsch. Bueno, pues ya hemos terminado. No quiero poneros más material. Tenía también... os podría haber mostrado un trabajo de investigación que realicé hace unos años, que se titulaba El cuaderno de proceso creativo, y fue el que dio lugar también a la obra que habéis visto de Experiencia en Shock. Yo en este trabajo relataba cada una de las sesiones y además exponía una herramienta que yo trasladaba del mundo autoetnográfico, como es el cuaderno de campo, y lo trasladaba y lo reempleaba con otro uso, lógicamente, pero sabiendo qué particularidades tiene esta herramienta. Entonces, mediante ese proceso pude analizar todo cómo funcionaba tanto mi consciencia como inconsciencia, y además pude aprender más sobre mí. Es curioso porque también veo toda la evolución de la obra, como partes que a lo mejor se creaban al principio, luego desaparecían de la obra, pero habían sido una muleta para no tener la hoja en blanco y para empezar a generar algo diferente, y como a lo mejor partes que se creaban justo al principio acababan poniéndose al final. Eso es una cosa muy curiosa. Los compositores en ocasiones hacemos un poco de collage, es decir, lo primero que componemos no es lo primero que suena. Es curioso. Y bueno, pues voy a contestar la última pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta más ahora, no hay ningún problema. Tampoco os quiero robar mucho tiempo. Y bueno, nos pregunta Milagros, ¿por qué elegiste la viola para la primera pieza, para la pieza de Experiencia en Shock? Bueno, pues por dos razones. La primera de ellas, estoy mirando por aquí, no la tengo en este cuarto. La primera de ellas es que yo toqué la viola durante un año. Es decir, yo estudié en su día piano, lo que era el grado elemental, el grado medio, que ahora se llama profesional, y luego estudié el conservatorio superior con composición. Y estando a mitad de estudiar composición, también me metí a estudiar dirección de orquesta, que di 2 años, y me metí a estudiar viola, que di 1 año. Entonces, conocía el instrumento. Yo a la hora de componer fui probando algunos pasajes, vi cómo sonaba el sonido, quise también bueno, pues hacer ciertos efectos, probar, ir oyendo, y es necesario. Es decir, componer sin saber del instrumento, sin tenerlo delante, es muy complicado. El resultado podría ser totalmente impredecible, por decirlo así. Luego hice un trabajo muy importante con Guillermo Manzanares, que bueno, pues es el violista que habéis visto antes interpretando la obra, que fue además el que la grabó en aquel año, en el año 2012. Y bueno, realmente fue a finales del 2011 cuando lo grabó. Y bueno, pues trabajé con él los pasajes. Fuimos trabajando pasaje a pasaje y yo fui haciendo pequeños cambios de la obra también sobre la marcha. Le dije, oh, ostras, cambia esta nota, vamos a probar esto. Es decir, al final lo que consigues es estar mucho más a gusto con tu obra y bueno, pues hacer realmente el producto final que quieres. Es decir, ponerle la guinda al pastel, ¿no? En este caso. Y por eso elegí la viola, y además por las posibilidades acústicas que me iba a dar. Yo esta misma obra en el piano no iba a conseguir esta crudeza que mentalmente yo requería. Es decir, no es que me guste hacer este tipo de obras, pero sí que pensé, y además no, en ningún momento, aunque revuelva un poco escucharla, no hay una negatividad detrás, hay bastante energía. Es una obra cruda, pero bueno, que representa lo que es, en este caso. Igual que veíamos antes en redes, como explicaba Punset, como la obra de Schoenberg
cuando le preguntaron por esa obra, él quiso expresar que eran esas punzadas que sintió durante el infarto, durante un infarto que tuvo, lo que quiso llevar a la música. Y se oye muy claramente, ¿no? Y bueno, pues nada, agradeceros a todos. Y bueno, pues ya sabéis dónde encontrarme, aquí en la universidad, y podéis disfrutar también de mi música cuando queráis. Un placer. Y bueno, pues vamos a dar por terminado esta sesión.